Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a trabajar hoy con respecto al tema de derivadas direccionales. Entonces, primero que todo, vamos a entender, pues para nuestro caso, qué es una derivada direccional. Entonces, en realidad, lo que estamos trabajando nosotros corresponde a dos vectores, los cuales, pues en nuestro caso, van a tener un sentido y una dirección, lo cual nos indica como tal, o nos va a indicar a nosotros, un vector que vamos a llamar un vector unitario U y un vector resultante. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando que tenemos un vector f de u en una determinada dirección y pues lo que vamos a tener es otro vector, eh, el vector dado por la función f, dado en una posición, en un punto P, con lo cual pues nos va a generar un valor de una dirección o de la derivada de la dirección donde vamos a tener nosotros ese valor. Bueno, teniendo en cuenta eso, lo que vamos a tener nosotros en cuenta es que la derivada direccional está relacionada con lo que vimos en la clase anterior y tiene que ver con el gradiente. Con el gradiente. Que recordemos que hablamos nosotros del gradiente de la función f como la derivada con respecto de f con respecto a x en la dirección y más la derivada de y con respecto a j más la derivada de f con respecto a z en la dirección k. Listo, teniendo en cuenta eso, pues lo que estamos haciendo en realidad, o lo que vamos a hacer, es una multiplicación entre un vector, esto nos da un vector, por otro vector, que sería nuestro vector unitario. Bien, y teniendo en cuenta que debemos hallar ese vector unitario. Bien, entonces vamos a trabajar con un ejercicio, vamos a explicar un ejercicio, y a partir de él vamos a colocar. Entonces, voy a escribir aquí. Vamos a escribir calcular usando las derivadas parciales, la derivada direccional de una función. ¿Qué función vamos a trabajar entonces en nuestro caso? Vamos a trabajar con la función f de x, y igual a x al cuadrado más 3x y al cuadrado, y vamos a decir en el punto P 1,2 vamos a decir que vamos a mirar en la dirección hacia el origen. Entonces inicialmente lo que vamos a tener nosotros es esta función dada como tal en un determinado punto. ¿Listo? Si yo miro entonces para nuestro caso, voy a graficar esta función con Wolfram para entenderla un poquito mejor. Entonces, por aquí graficamos, podemos graficarla. Entonces, para nosotros sería la función f de x, y, pero sabemos que eso es z igual a x al cuadrado más 3x
y al cuadrado. Listo. Entonces, si yo grafico esa función, bueno, vamos a mirar a ver si nos da la gráfica. Bien, sería esta función que tenemos aquí. Entonces, básicamente lo que nos piden es, teniendo en cuenta esta función, graficar, en nuestro caso, vamos a graficar en el punto 1,2. Entonces esto será, recordemos que esto sería el eje X, esto sería el eje Y, entonces tendríamos algo así como por acá y se está dirigiendo. Aquí tenemos que tener en cuenta que la dirección sería en este sentido más o menos, dirigiéndose hacia el punto 0,0, que sería este punto de acá. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces, y ya teniendo claro, pues lo que vamos a hacer en nuestro caso será usar la función para poder hallar como tal el valor. ¿Listo? Entonces, listo. Bien, teniendo claro eso, entonces vamos a encontrar inicialmente el punto hacia donde nos ubicamos. Si yo miro, voy a ubicarme aquí en un plano cartesiano chiquito. Y ubicamos nosotros la posición 1,2 o el punto 1,2. El punto estaría ubicado aquí. Y la dirección en la que iría entonces ese vector sería en esta dirección. Entonces, si yo miro, este vector tiene un componente de -1 en la dirección X y un componente -2 en la dirección Y, tomando este punto como referencia. Entonces, siempre hay que tomar el punto desde donde estamos como referencia. Es decir, cuánto me muevo hasta donde me tengo que mover, sabiendo nosotros que este es el punto 0,0. Entonces, yo me voy a mover una unidad en el eje X y 2 unidades en el eje Y. Aquí, entonces aquí, entonces unidades que baja y unidades que se mueven. Teniendo en cuenta eso, pues entonces tendremos que hallar el vector unitario. Para nosotros ese vector unitario será entonces el ubicado entre el punto P, que este es nuestro punto P, hasta el origen. Es decir, ese vector sería -1, que es lo que se corre hasta el origen, y -2 hasta el punto Y. Bueno, teniendo en cuenta esto, para poder hallar esto en coordenadas que podamos utilizar en coordenadas para poder trabajarlas, entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Primero que todo, tendríamos que hallar eh, la norma del vector, que para eso, pues usamos nosotros Pitágoras. O sea, el valor en X al cuadrado más el valor en Y al cuadrado. Es decir, esto nos quedaría -1 al cuadrado más -2 al cuadrado. Si yo hago esto me queda raíz de 1 más 4, es decir, esto me da raíz de 5. Bien, con eso tenemos nosotros la norma. Bien, pero como tenemos que hallar el valor del vector unitario,
el vector unitario, para nuestro caso el vector unitario, este es diferente a este, pues estos dos no son iguales, este vector sería el valor del vector sobre la norma de ese mismo vector. Entonces, para nuestro caso sería menos 1 sobre la norma, que sería 5, coma, menos 2 sobre la norma, que sería 5. Bien, a partir de eso, pues no tendremos que hallar nada más con respecto a nuestro vector unitario. Entonces, este para nuestro caso va a ser el vector unitario. Bien. Ahora, como tenemos que hallar en nuestro caso, como habíamos hablado, tendremos que hallar el valor del gradiente de la función, pues tendremos que usar entonces las derivadas parciales, de tal forma que tendremos que hallar nuestra variable o nuestra derivada parcial de x con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo nuestra función, recordando que la función esto sería la derivada parcial de x al cuadrado más 3y al cuadrado con respecto a x, la derivada parcial de esto sería 2x más, aquí nos falta una x, más 3y al cuadrado. Ahora, tendríamos que hallar la derivada parcial con respecto a y, con lo que esto nos daría 6xy. Bien, teniendo en cuenta que el punto de aplicación, el punto P, donde se va a hallar la derivada direccional es el punto 1,2, entonces vamos a hallarlo a partir de eso. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Para nuestro caso, lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta el punto 1,2, que es el punto del que estamos partiendo, entonces si esto se aplica en ese punto, vamos a tener nosotros que esta derivada nos quedaría 2 por 1 más 3 por 2 al cuadrado, con lo que esto nos daría 14. Y en este caso tendríamos 6 por 1 que es x, por 2 que es y eso nos da 12. ¿Listo? Con lo que, pues, lo que vamos a tener nosotros es que la derivada, el gradiente de f sería 14,12 o 14i más 12j. Bien, ¿cómo hacemos entonces para hallar la derivada direccional? Entonces, como les decía, la derivada direccional la vamos a llamar a nuestro caso d con respecto a u, con respecto a u o al vector u de la función en el punto 1,2 va a estar dada como el gradiente de f por u vector. Teniendo en cuenta que esto es un producto punto de valores o de vectores, entonces tendríamos el vector gradiente, listo, que sería este vector, por el vector unitario. Como el vector unitario, que
que hemos hallado nosotros es menos 1, esto sería menos 1 sobre raíz de 5, coma, menos 2 sobre raíz de 5. Entonces aquí lo que debemos hacer es multiplicar las x, estas x, y sumarle a la respuesta que nos dé con y. Es decir, para nuestro caso, esto nos daría menos 14 sobre raíz de 5, que es la primera multiplicación, más, entonces sería 12 por menos 2, menos 24 sobre raíz de 5, con lo que esta derivada direccional nos daría menos 38 sobre raíz de 5. Entonces aquí, para hacer la multiplicación como producto punto, entonces nuevamente les digo, multiplico lo que tiene que ver la x con la x, y en su caso la y con la y. De tal forma entonces que nuestra derivada direccional pues va a ser este resultado final que tenemos aquí, que nos está dando entonces este valor. Bueno. Listo, ok. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio teniendo en cuenta pues las mismas características o muy similar. Bien, entonces vamos a encontrar vamos a hacer otro. Bueno, vamos a seguir trabajando entonces con otro ejercicio. Vamos a encontrar la derivada direccional de la función f de x, y igual a x cuadrado más 2xy más 3y cuadrado en el punto P igual a 2,1 en la dirección del vector P igual a 1,1. Bien, entonces, como se desarrolló anterior, tenemos que encontrar primero la ubicación o determinar el vector unitario. Entonces, para determinar el vector unitario, o en este caso el vector unitario, tendríamos nosotros primero que hallar la dirección del vector al que nos vamos a dirigir. Bueno, en este caso tenemos nosotros que el vector al que nos vamos a dirigir es 1,1. Entonces, como esa es la dirección a la que se va a dirigir el vector, no tendremos que hallar entonces el vector b.
Entonces, para hallar el vector unitario, pues igual que como hicimos ahorita, se tendrá que hallar la norma de ese vector unitario, y ese vector unitario entonces sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, con lo que pues esto nos quedaría raíz de 2. Si yo miro el vector unitario, entonces va a estar dado como el punto, ya sabemos que el punto es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y eso nos da entonces a nosotros el vector unitario. Para que tengan en cuenta ese vector unitario, entonces es igual al vector B de dirección sobre la norma de ese vector B. Entonces, otra vez vuelvo a recalcar, estos dos vectores son diferentes. Bien, teniendo en cuenta eso, yo podría, o ya podemos trabajar como tal, o podemos encontrar el vector gradiente. Entonces, para encontrar, como dijimos, el vector gradiente, se necesita la derivada con respecto a x de la función sobre la derivada, o como la derivada de la función con respecto a y. Bien, así, entonces, la derivada con respecto a x es igual a la derivada de la función x al cuadrado más 2xy más 3y al cuadrado con respecto a x, con lo que esto nos daría 2x más 2y. Y ahora la derivada de la función con respecto a y, para que esto nos da o nos dé entonces derivando, esto nos daría la derivada de x al cuadrado sería 0, la derivada de 2xy con respecto a y sería 2x, y la derivada de 3y cuadrado sería 6y. Bien, aplicando esto en el punto del que ya habíamos hablado, que el punto es OP es 2,1, entonces esto nos quedaría 4 más 2, y esto nos quedaría 4 más 6, es decir, esto nos daría 10, perdón, esto nos daría 6, esto nos daría 6, y esto nos daría 10. Bien, de tal forma entonces que el vector gradiente sería igual a 6,10, que son los valores que nos están dando. Bien, teniendo en cuenta estos dos valores, entonces para hallar la derivada direccional en la dirección U, entonces como ya hemos dicho, será de por U, y entonces para nuestro caso esto nos daría 6, 10 por, entonces ya hemos dicho que esto nos daba 1 sobre raíz de 2 por, perdón, 1 sobre raíz de 2, que fue el vector que llevamos allá. Entonces para este caso esto sería 6 raíz de 2 más 10 raíz de 2, con lo que esto nos daría 16 sobre raíz de 2. Y este sería el valor determinado para el vector director. Perdón, vector, el vector dirección. Bien, listo. Entonces, bien, bueno, les voy a indicar dos cosas. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Bien, la primera, les voy a colocar una evaluación que va a ser
que no va a ser obligatoria, sino para los que quieran, debido a que algunos indicaron que la evaluación que se hizo la semana pasada estaba mal hecha y que tenía algunos errores. Entonces esa evaluación, teniendo en cuenta, va a ser o se va a poder desarrollar el día viernes. Esto porque el día viernes no me voy a poder conectar, entonces esa evaluación la van a poder hacer durante todo el día y van a tener claro que el que quiera presentarla la presenta con respecto pues al tema del parcial que se hizo la semana anterior. Quien no quiera presentarlo y dejar la nota que tiene, pues lo deja y no hay ningún problema. Deberán entregar los procedimientos completos. La evaluación va a ser para subir esos ejercicios que se les coloquen. No va a ser de opción múltiple ni nada, sino directamente una evaluación escrita en la cual ustedes van a tener que entregar pues los resultados. Se evaluará y pues se subirá para poder revisar los que quieran hacerla. Los que no quieran hacerla, pues no hay problema, dejan la nota que obtuvieron en la evaluación anterior más el valor de los procesos y esa será su nota del parcial. Quienes pues digan que lo van a hacer y suban los ejercicios, pues la nota que quedará será la última nota de las dos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, la evaluación se realizará el día, el día viernes 6 de octubre. Bien. Como segundo, el trabajo a realizar esta semana para entregar el 8 de octubre será una serie de ejercicios que ya les voy a dejar en la plataforma y que podrán desarrollar con respecto al tema de gradiente y el tema de derivada direccional. Entonces, ese va a ser para entrega el 8 de octubre antes de las 11 p.m. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y lo vayan desarrollando. Entonces, de igual forma, como les indico, no voy a tener el encuentro del día viernes. En ese momento estoy en un vuelo hacia Bogotá, por lo que no voy a poder conectarme en ese momento. Entonces, les encargo para que tengan en cuenta esas dos indicaciones. Entonces, esta evaluación es opcional. Bien, y que lo puedan generar como tal para la próxima clase. Ok, bueno, si tienen alguna duda me escriben por favor. El viernes muy seguramente no voy a poder contestar. Me escribirán si pueden el sábado o me escriben mañana y yo estoy pendiente. Si alguna cosa me mandan un mensaje por WhatsApp y yo trato de comunicarme. Bueno, entonces les deseo una buena noche, que pasen buena noche y hablamos luego.